retornamos con mucho más de Contigo en la Mañana, así que siéntanse allí cómodo, tome nota si es posible, tome allí un cuaderno, una libreta, agarre su lápiz, su bolígrafo y tome nota de estos consejos que los pastores les van a regalar especialmente para los jóvenes. Y bueno, pastores, el tema de la identidad, ustedes están visitando la comunidad cristiana Oasis de Vidas acá en la población de Monay y realmente uno de los talleres es enfocado en la juventud y en este tema sobre la identidad. Pastora, ¿por qué es importante tocar este tema entre los jóvenes a esta generación? Bueno, esto tiene un valor intrínseco, diría yo, porque es la identidad, todo lo que es el conjunto de lo que somos, ¿verdad? Esas características que nos distinguen como personas y que nos definen en cuanto a lo que yo soy. Eso se ha perdido muchísimo, porque hay muchas cosas alrededor que han hecho que los jóvenes estén confundidos y su propia identidad se ha dañado por muchos factores alrededor y han causado un daño emocional profundo, y es muy importante que podamos resaltar este asunto de la identidad y cómo se forma, cuál es el diseño de Dios sobre esto. Gracias, pastora. Pastor Álvaro, una definición concreta de la identidad de una persona, pastor. Sí, muy concretamente tiene que ver con exactamente saber quién soy. Sabe que en las crisis mayores que tiene el ser humano están las crisis existenciales. Y saber de dónde vengo, saber quién soy y saber hacia dónde voy son parte de la identidad. Y precisamente la identidad pues tiene que ver esto con determinar de quién soy, pero no solamente desde mi autopercepción, sino desde la percepción de Dios, porque a la larga Él es quien se convierte en el creador. Entonces no es simplemente cómo me veo, cómo me siento, sino cómo alguien tan especial por encima de la humanidad como creador nos ve. Y eso tiene que ver con la identidad. Y enfocamos la identidad en las nuevas generaciones, que lo compartí anoche acá con los jóvenes que estuvieron acá en la conferencia que di. La identidad basada en el valor propio, la identidad basada en relaciones y la identidad basada en la conducta sexual. Porque muchos de los problemas en la conducta sexual, muchos de los problemas en las relaciones de los muchachos y muchos de los problemas de autoestima parten de la idea de identidad. Excelente, pastor. ¿Y cómo un joven puede consolidar esa identidad personal, pastor? Sí, una de las cosas muy importantes es poder tener personas a su entorno, a su alrededor, partiendo primero de la familia, que puedan en cierto modo brindarle un ambiente de confianza, brindarle un ambiente de amistad, de sinceridad, en donde estos muchachos se sientan amados, se sientan respaldados, se sientan comprendidos. La otra es poder tener personas adultos, mentores, identificándose con ellos, que les van a ayudar a transitar esos caminos difíciles de desafíos de la juventud, esas crisis que pasan. Y creemos mucho en levantar liderazgos y familias en donde padres aprendan a tener una relación profunda con nuestros hijos y no basar la educación de los jóvenes simplemente en reglas, qué hacer y qué no hacer, sino fundamentar una educación en relaciones y en reforzar exactamente esas crisis o esas preguntas existenciales, quién soy, hacia dónde voy, y más en Venezuela, porque en Venezuela la juventud ha pasado por una crisis de vale la pena, ¿para qué tanto estudiar? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué lo otro? Y acá es urgente hacerlo. Yo diría que sobre todo en esa etapa de la adolescencia, donde es una etapa de muchas confusiones. Inclusive es una etapa donde ellos se preguntan, ¿realmente soy mujer? O sea, en la parte, en la identidad sexual, ¿no? Realmente cómo me estoy percibiendo, y ahí es donde necesitamos que estos muchachos tengan la orientación tanto de sus padres como también de esas personas adultas, llámese docentes o pastores, líderes, que puedan orientarle en ese aspecto y no rechazarlo ni señalarlo, sino darle la orientación.
Y sobre todo, pastora, el amor, esa orientación con amor y no que sientan que los están discriminando, que es muy importante. Pastora, ya que usted toca ese tema tan, de verdad, tan importante en nuestra sociedad actual, en cuanto a estos jóvenes que no tienen esa carencia de una figura paterna, materna, muchas veces hasta la materna, y también pues no tienen tampoco mucha ayuda en el área de educacional, en el área educativa, pedagógica. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar a este tipo de jóvenes, pastora? Bueno, yo les diría que cuentan con iglesia, en este caso Oasis, en esta comunidad es una iglesia que ha impactado la sociedad y que ellos quizás pudieran preguntar un programa donde puedan recibir esa ayuda, porque sí, hay muchos muchachos que no están completamente desorientados y que no tienen ningún apoyo, ni en su casa, ni con las personas que se relacionan, y es urgente que ellos mismos puedan tomar esa decisión y decir, voy a juntarme con esas personas que puedan de verdad ayudarle en esas áreas donde necesitan orientación y necesitan dirección. Bien, pastora, gracias por esos consejos. Así que, joven que nos está escuchando, que nos están visualizando a través de TV Oasis, si necesitas ayuda, si necesitas realmente una mano amiga, alguien que te oriente, puedes hacerlo tú mismo, exactamente, puedes tú mismo tomar esa iniciativa y dirigirte a alguna iglesia cristiana evangélica de la población de Monay, si te encuentras acá en esta población. Y bueno, la recomendación es la iglesia, la comunidad cristiana Oasis de Vida, donde te pueden dar la mano y bueno, darte ese apoyo que tanto necesitas. Pastor, el área donde los jóvenes realmente, esa área, porque nos está hablando de la identidad y hay varias particularidades de la identidad, varias áreas, pero esa área, por su experiencia vivida, esa área que necesitan los jóvenes más atención, esa área que necesitan tener más cuidado para desarrollar esa identidad. Sí, es muy importantísimo. El problema ha sido que normalmente los jóvenes, los adolescentes y los niños han sido vistos como personas del futuro. Y no como personas del presente. Entonces estamos preparando aparentemente una generación para el futuro y eso está bien, pero necesitamos verlos como personas del presente que tienen crisis en el presente, características, cosas que los definen en el presente, y para esto es muy importante dos cosas. Una es el cuidado hacia los jóvenes y la otra es la capacitación hacia los jóvenes. Entonces el cuidado y la capacitación deben ir paralelamente, porque el cuidado tiene mucho que ver con las relaciones con los muchachos, el acercamiento, el acompañamiento, pero la capacitación tiene mucho que ver con la formación, y creo que a veces ha habido uno de los dos extremos, iglesias o instituciones que se centran en vamos a formarlo, a capacitarlos, pero realmente no han sido cuidados, no han vivido experiencias con sus líderes y con la gente de su alrededor de acompañamiento, de relaciones, de brindarle amor. Otras se han enfocado mucho en el amor y no han preparado a la juventud. Pero para esto es necesario partir de la preparación de los líderes que cuidarán y capacitarán a estos muchachos. Y debemos convencernos nosotros que los primeros que necesitamos formación y capacitación en el área juvenil somos nosotros. Y me atrevo a decir, en el entorno de iglesia, porque estamos hablando del contexto iglesia, que los primeros en tener un profundo convencimiento y preparación en esta área son los pastores principales y su liderazgo, para poder ejercer una influencia significativa en nuestros muchachos. Pastor, ya que toca el tema en cuanto al liderazgo en la iglesia y sobre todo ese liderazgo enfocado en los jóvenes, ¿qué tal los pastores de jóvenes? ¿Cómo debe estar preparado un pastor de jóvenes o líder de jóvenes o líderes de jóvenes para tratar este tipo de asuntos tan controversiales? Por ejemplo, la identidad sexual, problemas intrafamiliares que se presentan mucho y son muy comunes en nuestra sociedad. ¿Cómo pueden enfrentarse, cómo pueden ser preparados estos jóvenes o estas personas que sean adultas, pero para enfocar en trabajar con jóvenes? Sí, nosotros tenemos en nuestros programas de capacitación lo que llamamos las 4C de un liderazgo saludable, y creo que esto entra aquí también en los jóvenes, ¿no? Requerimos de un líder, independientemente qué área trabaje, en este caso jóvenes, requerimos la primera C, compromiso. Se requiere de un líder juvenil, compromiso. La segunda C, carácter, que tiene que ver mucho con ese modelo de vida, que tiene que ver mucho con quién es ese líder, y que realmente tenga el modelo de vida, la ética adecuada, carácter. Eso es. La otra C tiene que ver con capacidad,
es decir, que esté lo suficientemente capacitado para ejercer esa labor y nosotros brindamos una capacitación continua. El problema de muchas iglesias es que esporádicamente, de vez en cuando, brindamos una capacitación. Tiene que haber un proceso continuo de capacitación donde ese líder se pueda formar en 3 áreas claves. Uno, el área personal, que es el área de vida, carácter, ética, moralidad, personalidad. Segundo, área ministerial, que es donde va a influir, donde va a desarrollar sus dones. Y lo tercero, habilidades teológicas. Entonces, tener habilidades de carácter personal que trabaje con su vida, tener habilidades ministeriales y habilidades teológicas es importante en el perfil de liderazgo juvenil. Y la cuarta C, que es muy importante, es cohesión. Y la cohesión tiene que ver con que esté ese líder identificado con el resto de líderes de la iglesia, conectados con otros, no aislados, y a la vez conectados con esos muchachos de corazón a corazón. Apuntar hacia el corazón de nuestros jóvenes y saber qué piensan, qué sienten, qué les está pasando y cuáles son sus problemas, sus preguntas y sus inquietudes. Sí. Sí. Claro que sí. Lo que pasa es que eso no llega todo así de una. Eso es un proceso de crecimiento que caminando con con esas personas que pueden llevarlo a ese nivel. O sea, es un asunto de corazón donde lo quiero hacer y me comprometo a seguir el proceso y a dar los pasos, a no abortarlo en momentos donde, bueno, no me siento... Sí. O que no, o el tiempo o demás cosas que se puedan presentar, sino seguir adelante, porque ese es el proceso que Dios ha prometido en su palabra. Nos dice que Él nos transformará hasta el día de Jesucristo, todos los días. Hay un proceso de crecimiento, y cuando nosotros nos disponemos a eso, mira, se logran. Hemos visto nosotros líderes, jóvenes, muchachos, que lo estamos perfilando y lo vamos llevando a trabajando primero que el carácter. Porque un líder puede tener mucha capacidad y habilidades, dones, pero si no tiene carácter, no, va a ser un grave problema. Sí. Talento para las armas, algún tipo de arte, otro tipo de talento, pero falta, y pastores o líderes pues lo toman porque el talento es muy importante, y bueno, el talento y sabe hacer el oficio o la misión, pero el problema es el carácter. Y muchas veces Por eso es que nosotros insistimos en manejar al mismo tiempo las 4C. Debemos desarrollarle el carácter, debemos desarrollar compromiso, debemos desarrollar capacidad y debemos desarrollar cohesión. Y las 4 características deben ir juntas. Si una de esas no las tiene, creemos que todavía no está preparado para ejercer un liderazgo o para ejercer acciones ministeriales. Sí, y es que recuerden que el Señor está más interesado en lo que yo soy que en lo que yo hago. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, es centrar a esa persona y explicarle a través de la palabra que no es, para Dios no es tan importante como que igual para nosotros lo que Él haga y las capacidades que tenga, sino lo que Él es, su vida, su personalidad, esa parte de la integridad, esa parte del carácter, que es lo que Dios mira primero, ¿no? Que tiene que ver con el corazón también, lo que hay adentro, sus valores, sus principios. Entonces, eso hay que formarlo y hay que orientarlo y llevarlo en un proceso con mucho amor, y que esa persona sienta de que ese amor me lleva a que me dispongo porque lo necesito. Sí. creo que si no está bien procesado, bien manejado, bien tratado, bien formado, creo que puede causar grandes problemas. Mucho. Y sobre todo la persona pues tiende a enorgullecerse. Eso se ve mucho, la persona tiende, porque tiene un talento, se enorgullece, se pone orgulloso, y entonces esto causa un problema dentro de la iglesia, porque la gente lo nota, pastora. Por ejemplo, Ginelli, en nuestro caso, nosotros hemos tenido mucha experiencia de esto, ¿verdad? Y la gente siempre tiene como un choque emocional, porque, pero estoy capacitado, ¿y por qué? No, mira, porque primero tienes que entender que tienes que primero pasar por crecer, el crecimiento de esa parte de integral, esa parte del carácter, ¿no? Y en nosotros lo hemos hecho en nuestra iglesia.
Y cuando vemos que la persona pasó ese nivel, ¿verdad?, de crecimiento y vemos que está listo, después dice, pastor, gracias, porque al principio no lo entendí. Me costó, me causó quizás dolor, me sentí rechazado, pero entendí que yo necesitaba el proceso. Entonces la gente se da cuenta que esto sí vale la pena y que es importante hacer como tener ese tiempo de quietud para crecer internamente. Así es, pastora, y es el fruto del Espíritu Santo. Vemos que es el resultado también eso es muy clave, de una relación con Dios. Hay algunas preguntas que yo me hago y que necesito hacerle a esta persona. Una pregunta clave es: ¿qué busca? Es decir, ¿cuál es su motivación? ¿Qué busca? Es una pregunta clave. Segunda pregunta, ¿qué espera? ¿Y qué esperamos de él? Tercera pregunta, ¿a qué se compromete? Y cuarta pregunta, ¿dónde está parado? Entonces, en base a estas 4 preguntas es muy importante, porque ahí defino qué motivaciones tiene y ahí también defino cuáles son los principios de vida, cuáles son sus prioridades y cuáles son sus principios. Y en base, porque una persona puede tener muchas habilidades y quiere venir a trabajar acá. ¿Qué buscas tú al venir a trabajar acá? ¿Es figurar? ¿Es mostrar tu talento? ¿Qué esperas? ¿A qué te comprometes? Porque tenemos personas en las iglesias con muchas habilidades y poco compromiso. Entonces, no puede haber habilidad proyectada sin compromiso. Entonces, eso es muy importante, esas preguntas, resolverlas con ellos. ¿Qué están buscando? ¿Qué espera? ¿A qué se compromete y dónde estás parado? Muchas gracias, pastor, por esas palabras. Y bueno, en esta era de la juventud, esta era de los influencers a través de las redes sociales, muy interesante, pero vamos a ir a una pequeña pausa y al retorno seguimos tocando este tema muy en particular, como lo es la identidad y sobre todo en los jóvenes, sobre todo en este tiempo, como lo acabo de mencionar, la era de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y retornamos con mucho más de Contigo en la Mañana.